Hola, buenas tardes, bienvenidos a la inauguración del canal de YouTube de Pragma Formación. Mi nombre es Antonio García y soy uno de los fundadores de Pragma Formación, una empresa dedicada a la formación en ciencias de la salud y principalmente en podología. Para los que ya nos conocéis, sabéis que tenemos formaciones prácticas, formaciones principalmente enfocadas a la podología real, y este canal no iba a ser distinto. Quédate y verás cómo ya desde el primer vídeo aportamos contenido de calidad que te va a ser útil en tu día a día de la clínica. Desde Pragma Formación y desde Pragma Podología, de la que soy coordinador docente, siempre apostamos por una podología real, una podología basada en la experiencia clínica y en los últimos avances de la ciencia. Y en este primer vídeo, en el que quiero mostraros algo que ya usamos en nuestras formaciones y explicamos en nuestras formaciones, pero que en nuestro día a día de la clínica nos es muy útil, vamos a hablar de la teoría del joint by joint, ¿vale? Esa teoría que Gray Cook y Michael Boyle acuñaron pensando en que algunos déficits de movilidad que había en distintas articulaciones podían llevarnos a unas hipercompensaciones en otras articulaciones. Esto, si lo pensamos de forma muy global, ¿vale? Tiene un sentido clínico y tiene un sentido para el paciente, que es lo que realmente nos interesa, que tenga sentido para el paciente. Bien, o sea, vengo a explicarme. Si tenemos una forma de abordar o de entender una patología y además tenemos esa misma forma para poderle explicar al paciente qué es lo que le pasa, de repente tenemos un arma súper poderosa, tanto en el conocimiento de qué es lo que está pasando en el cuerpo de ese paciente, como nuestra capacidad para hacerle entender al paciente de una forma sencilla qué le ocurre y qué soluciones podemos aportar. Bien, claro, aquí se me viene siempre lo mismo a la cabeza. Claro, conforme montamos un vídeo pueden salir 20.000 cosas. Pueden salir 20.000 cosas y podemos aportar 20.000 soluciones. En este caso no vamos a hablar de soluciones, no vamos a hablar de cómo podemos solucionar según qué patologías, pero sí os voy a explicar esta teoría para los que no la conozcáis, ¿vale? Y para aquellos que las conozcáis, bueno, pues para refrescarla un poco, ¿verdad? La teoría de articulación por articulación o joint by joint nos habla de que si una articulación para el buen funcionamiento del conjunto debe de ser móvil, debe de haber otra articulación que sea estable. Bien, pues si empezamos por la articulación más distal, ¿vale? Que valoran, que es la metatarsofalágica del primer radio, pues estamos hablando de una articulación que debe de ser móvil. Bien, si pensamos en los pacientes, cuántas patologías nos encontramos, ¿vale? Por halus limitus o halus rigidus, y qué articulación principalmente compensa ese tipo de déficit de movilidad. Pues principalmente el medio pie, tobillo y rodilla. Bien, vamos a verlo, qué es lo que pasa en medio pie. En medio pie supuestamente tiene que ser una zona estable. Bien, ¿qué es lo que más buscamos o de los diagnósticos más, digámoslo así, los diagnósticos que más globalmente damos en podología? Pues quizás sea el aumento de la pronación, el aumento del tiempo de pronación, el aumento de esa pronación o de la velocidad de esa pronación, ¿verdad? Pues según la teoría de Gray Cook, ese medio pie debería de ser estable. El tobillo debería tener movilidad. Claro, pensad, ¿cuántas veces vemos un paciente que le pedimos que haga un deep squat, una sentadilla profunda, y por un déficit de movilidad no puede hacer esa sentadilla profunda? A partir de ahí lo compensa con una rotación externa de cadera, lo compensa con una
un valgo de rodilla, al final son compensaciones. Pensad, si el tobillo debe de ser móvil y se convierte en estable, o sea, pierde su capacidad de movimiento, ¿quién lo compensa? Pues, por ejemplo, la hiperpronación del medio pie en esa sentadilla, o el valgo de rodilla, o la rotación externa de cadera. Así nos vamos, por ejemplo, ya a la cadera. La cadera debería de ser estable, perdón, debería de ser móvil, ¿vale? De hecho, es una articulación triplanar en el movimiento. Bueno, pues en ese movimiento triplanar que debe de tener, cuando ella tiene un déficit de movimiento, bien por un impedimento de cadera, bien por, bueno, distintos problemas que hay femoroacetabulares, ¿quién está compensando esa rodilla? Bueno, pues por debajo la cadera, perdón, esa cadera, por debajo la rodilla y por encima la zona sacroiliaca, ¿vale? Entonces, no es la primera vez que nos encontramos un problema de sacroiliitis, de dolor en la sacroiliaca con un signo de Fortin positivo, bien, que viene, digamos, producido, inducido por el movimiento, por el poco movimiento, por la hipomovilidad que tenemos en la cadera. Bien, hemos enlazado aquí muchos conceptos variados, muchas cosas que deberíamos de estar profundizando. Imaginaros, esto se puede hacer eterno. Vamos a hacer un vídeo hablando de esta teoría, pero vamos a pensar que esto se puede alargar muchísimo. O sea, podemos hablar de las compensaciones articulares, pero podemos hablar también de esas compensaciones musculares. O sea, pensad que una vez aportemos este concepto de hipo e hipermovilidad, bien, también tendríamos que estar hablando de lo que es la movilidad y de lo que es la estabilidad. Y claro, toda articulación tiene que ser móvil en su rango y estable para generar un punto de partida, bueno, estable, valga la redundancia, para la movilidad a distancia de otras articulaciones. O sea, tenemos movilidad y estabilidad. Articulaciones que son principalmente móviles y articulaciones que son principalmente estables. Pero todas en su conjunto tienen que ser móviles y estables. Vaya, esto nos lleva a un paso más allá. ¿Qué función tienen las estructuras osteoligamentarias? ¿Qué función tienen las estructuras musculares? ¿Qué función tienen las estructuras neurovasculares? O sea, todo esto que os estoy contando lo abordaremos en otros vídeos. En otros vídeos en los que hablaremos del sistema musculoesquelético, principalmente basado en la parte muscular. Hablaremos de la parte neural, o sea, hablaremos de cómo funciona el sistema nervioso y cómo todo el sistema funciona para preservar ese cable, ese nervio que según en qué zonas se puede ver expuesto. Vamos a intentar en otros vídeos hablar de cómo explorar eso y de cómo poder tratarlo, cómo poder manipularlo, si el tratamiento que se va a hacer debe de ser más intervencionista o menos. Vamos a hablar en otros vídeos de esa escala terapéutica, del escalón más bajo de tratamiento al escalón mayor de tratamiento. Pero en este primer vídeo quiero que os quede muy claro la importancia de entender la teoría del joint by joint, ¿vale? O sea, de cómo además podemos explicarle a nuestros pacientes mediante esta teoría dónde está su déficit y cómo y por qué otras articulaciones se están viendo a distancia influenciadas y tienen o sufren molestias por culpa de que una articulación que debería de ser móvil o estable se ha convertido en estable o móvil, y que entendamos que desde el pie, desde la primera metatarsofalágica que debe de ser móvil, ya hay patologías que conocemos que provocan que haya una estabilidad en esa o una hipomovilidad en esa articulación. Mejor hipomovilidad que estabilidad, porque estable tiene que ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esas hipomovilidades
en la primera metatarsofalágica ya a distancia pueden generar patología por la hipermovilidad que generan, con lo cual la pérdida de estabilidad de otras articulaciones para preservar el daño de esa primera metatarsofalágica. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de articulación. Yo os he explicado la del miembro inferior, pero podríamos seguir subiendo, ¿eh? O sea, la teoría de Gray-Cook no se queda en miembro inferior, se queda en el resto del cuerpo. Habla de unas dorsales hipermóviles, habla de una glenohumeral en la que la parte anterior debe ser móvil y la posterior estable, habla de unas cervicales en las que la parte baja de cervicales de C4 hacia abajo tiene que ser estable y la parte alta tiene que ser móvil. Bien, habla de un codo que tiene que ser estable y una muñeca móvil. O sea, realmente estamos hablando, a nosotros como podólogos nos influye muy mucho el miembro inferior, pero podríamos extrapolarlo a todo el cuerpo. Bien, entonces, quiero que entendáis que este canal va a ir de esto, va a ir de aportar cosas importantes. Suscríbete si no quieres perderte nada de lo que vamos a ir diciendo, porque va a ser muy interesante y vamos a intentar aportar cosas de valor para la podología en cada vídeo. Hasta el próximo vídeo.